Proverbios capítulo 22, verso 6, conmigo mis hermanos, en el nombre del Señor Jesús, que va a leer: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, no sé si es que ya cuenta, mis hermanos, o un versículo Catat, ¿verdad? Pues cubico, ¿verdad? Pero qué decir, hermanos, la checatopnek che joven, ¿verdad? Qué decir, primeramente, chatalshek, chatoanak, ¿verdad? Adolescente, después joven. Pero, hermanos, como papá, como mamá, siempre nuestra preocupación, así como no sé, chenak papá, ¿verdad? Chenak mamá, chicor el cuarto, mis hermanos. Pero, ¿verdad? Como papá, como mamá, para Dios, hermanos. Y qué decir, contento, ¿verdad? No sé, orar, hermanos, así como maestra de niños, ¿verdad? Si iré como Archi, Cocotro, Dios, cantos, ¿verdad? Y su colmil, cubicorale, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartarán. ¿Qué decir, hermanos? ¿Verdad? Cochpan el evangelio. Que decir, que claro, si Dios quiere, copeorar mi iglesia, pues, que aplocha, ¿verdad? Que apichque, chichcula. Puede ser que nazachque, chita aplausos. Puede ser que apichque, amén, ¿verdad? Como, yo sé que siempre que espanan un amén, ¿verdad? Amén, cra, cubí, helá, cra, o lo que cubí la un, are. Por eso, amén. Entonces, contento, ¿verdad? Cuando rakla, que pero como no todo el tiempo, ¿verdad? Chiyalaj, quiere decir rakla, kikiyek y kikiyek. Y cuando que anima, ¿verdad? Que si quieren que van a seguir Dios. Cuando quiero a la juventud, ¿verdad, mis hermanos? Que te habló que como cosas, quizás cuando ¿verdad? Pues te van a respetar como papá, como mamá, hola en pantalón, lo que según atagan, en camis, lo que atcawaj, si que la temen, ¿verdad? Cabló ya más fue kabir chera kolwi kwa kiweza bewe y jugar que pancha. Y cuando Allah eres cotubij, ¿verdad? Pues contir lo que para che, pues at contento. Pero que decir, copne con tiempo cuando quiere, ya hasta mandar. No sé si es cual, hermanos, pero que ya cuenta che, cuando ya que van red, que decir, ya más escuché, mira mi hijo, es que ya como está aquí, iglesia y otra modo, no, que ya como esa, y te habló, el auto seguir, o te habló puede ser color pantalón, que quizás y de también ¿verdad? Pero cuando ya quiere, ya haré con la gusto. Entonces, como copo de Dios, ¿verdad? Que queda a un lado. Y ni si tú era bon, ¿verdad? Sino que el ton, ¿verdad? El ton puede ser cuando ¿verdad? Pues puede ser cuando vestir normal. Puede ser cosas, usar su plancha usar su plancha no. Pero cuando ya han hecho las 13, 15, 16 años,
te cauló sa su plan chanchu lo ik o te cauló sa su plan chanchu panik sa su pancho we sa su plan chapu cochu plach, ¿verdad? Entonces sos pan ¿verdad? Porque muchachos vi primeramente que más ve como papá y mamá su que pan peor cuando aún ya te cató en ya cojonabón que no chabe o te cató cubiera bon en cojonalichen que chabe y a veces será ni chabe a veces cochpano si Dios, ¿verdad? Que decir quizás nante iglesia o COVID o quizás será ni, ¿verdad? Pues te cató Peshchawe, ¿verdad? Como recubita, te cató Peshchawe, mi rawal, chacacale, ya rawal, ya cojo una boncha en Utakba, ya cojo una boncha en Chaurot, y te cató con el trabón. Pero cuando el colak, hacha otro Dios chuach, hacha shakam la iglesia, hacha shakot chuach y van a orar. Shakot chuach y van cantos. Por ejemplo, yo don Chenin ayuno, ¿verdad? Puede ser hasta Shaban que también ukmik kotwa porque ukmik ayuno porque hoy, pero con Shayala. Pero cuando cuidan cuando ya shel que nada, entonces ya cauló ya que más van cosas. Y como Juan Cochpan el Evangelio que estaba cubierto con la Biblia, que estaba cubierto con la Biblia, Chpan, segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, ¿verdad? Que van a leer segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14, cubierto no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Entonces, ¿verdad? Como evangélicos, ¿verdad? Raklap chiquich pano sin Dios. ¿Verdad? What si quiere, pues en cuando tienen mi ¿verdad? Pues what curarme con cantante, en cuando curarme con predicador, o cuando si quiere curarme con una chat, ¿verdad? Que sea un líder en una iglesia. Como papá, ¿verdad? Que deseo, mis hermanos, que era claro. ¿Verdad? Que si quiere que ando mejor, pero a veces será clave, hermanos, ni jalata. Pero será claro que todo de repente te cató, ¿verdad? Pues cojan a mi alma, te cató charo con abón por si Dios. Su cabana, no sé si con una oral, ¿verdad? Y colbanchi o el cual. Su que cató te cató chapne cotaí que te cató rabón por si Dios. Y en la Biblia, culto, ¿verdad? Pues cató, cubico la Biblia. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Cubico verso 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué decir cuando Junabón o Junalí cochpano si Dios? Y cuando quiero chicot por si Dios, sumo cocamberí, ¿verdad? Sumo cocamberí. Entonces, vez, y la palabra de Dios cubrirte con modo. Pero eso era plan que todos mis hermanos. Como ya que bien guatquetá orari hermanos, ya iré con Nafchek y el cual directamente Benasco Cabón ya es creyente.
Entonces, hermanos, en la Biblia, mis hermanos, van a aparecer una historia también hispana, Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14, verso 1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Entonces, mis hermanos, que te da cuenta, che, ¿verdad? Cuando Allah, hermanos, con Yeshapalel, instruye al niño en su camino, y cuando fuere grande no se apartará. Pero a veces, hermanos, da la cuidad. Solamente cuando yala at kaweka at juntir lo que cabir es que juntir que co. Pero cuando ya para la juventud, hermanos, ya que pan chaveche como at cachot mina un cos, que pan chaveche como si quiere que te hagan juntir. Pero las consecuencias, Sansón era verdad, eres pepujlón cobij el quinclae, eres que echpajuntelmet cobij be timna, ichpano un lugar le eres sherlo con nalija o sherlo y subir en el cual che wishki es como chapani coral abón o el tom, ¿verdad? Puede ser oral que o puede ser que ni hijos, ¿sabes qué lugar? Y de repente chla chicaya, ¿verdad? De repente cojun chenak chumacoch y comajo chomishik. Pero ¿qué decir chpantra iglesia? Entonces Sansón era gelar chupanco, ¿verdad? Por eso descendió Sansón a Timnat, ¿qué decir? Descendió, que decir, Shopnek, Sansón, chupanda un lugar, ya sea Shkahbek, ¿verdad? Shopnek, Ichla, Shirluwach, Unali, y buen Sherlo. Entonces, cuando eres buen Sherlo, eres Shubich, Kero, Tao, Chu, Okmik, papá y mamá, Kuah, Kimao, Hun, Chue, Chewishke. Sushkir, papá, Sushkir, mamá. El mamá y el papá que bien mi hijo sube che at hunla shat kaiwin sube che at rishak che kachabe kawat kemachawa lala es una mujer filistea, y la mujer filistea quiere decir la juntemetle, quiere decir que Meca, el pueblo de Israel, ¿verdad? Quiere decir don gobernar algo israélico en esclavizado por los filisteos. Y Sansón rechlash y su coban jun como papá, urari que lo como papá, ¿verdad? Es que crafta su pano. No sé si es la que pero que han leer una vez más, ¿ya? Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis. Y la que canta clapchka,
La juventud a la que quedó mis hermanos. Hasta vi coche, mira, mi hijo, la junalí, que evangélico está. Mira, mi hija, pues es que la pena pone con Dios. Y si cabiche no eso pudo, no sé si la lugar si es con igual, pero chila ukoh, ten hermanos, ya te cató coabón, coaltón, te cató que aquí, te cató camsaki sube, porque umaco junali, te cató umaco junabón, porque dice que está chush catrabón, dice que está chush catrali. Hermano, un cosle chiquia, lo que quedó mejor que aquí, ¿verdad? O te cató que tiene a pastillas. Entonces, como ya rejuna, ¿verdad? Lo que quedó como que su anruta Sansón, su anruta Sansón, ¿verdad? Que chiquiche, el cual mi hijo, cata, bueno, por ejemplo, que cloico el tomo, que cloico abón, pero puede ser con iglesia, ¿verdad? De la misma misión, como que han participado en actividades cuando actividad de ministerios, porque puede ser allí, pues ya pues que han participado en actividades, puede ser Dios coro claro, o ya sea Rabón también, pues puede ser Ural Kotnikayu, ¿verdad? Pero en otra, en las iglesias, que han participado, porque quiere orar, ¿verdad? Puede ser Ikotabón, ¿verdad? O puede ser Abón y Picotustón. Entonces, por eso Ruta, Sansón Erechu verso 13, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo. Sucubicorota Sansón, para Chushaikot, el tom moral, pues. O si cultural, pues por lo menos, será que cota. Entonces, y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Qué decir? En Yashim Chboch, en Yashim Bich Charela y Astú. Los jóvenes, mis hermanos y Kayatska, te caló cuarto, ¿verdad? Porque ya, si Dios o Jotongo, Dios si con la cuarto que quiero. Si hacha bicho que no como lo que quedó que cuarto apikchi y chamachashka como modo chro mik ashke nachke, verdad, tachaba cos aural mami, entonces el banco rural verso 4, mas su padre y su madre no sabían que venía de Jehová. Quiere decir, cuando está más, ¿verdad? De que Shimaintek, su Dios Huk, ¿verdad? Es como ya Panok Mikri, Dios, ¿verdad? Porque Coestom, Coabon, Kiklek, que quizás Punch que la y a conecta, pero Dios un chao. Si Dios, pero Allah, porque juntirta, que voy a orar, hermanos, no sé su don, ¿verdad? Pero en cuando se muestra más orar, cuando se enca orar, con hermanas, ¿verdad? Que ya han cocho orar, si claro, ¿uchin chapta será que don seguir o don tak, ¿verdad? Ahora si don seguir puede ser a bon, si pues
escuchar, jugar en la iglesia, ¿verdad? Puede ser don seguir. Pero, yo al cumplir a bon, Dios, mientras hacha, pero cuando ya hacha, ya checa camino. Es como ya kikbiko kikbiko. Dice que cuando dijo cuando realiza acostumbrar que es iglesia. Y cuando shopne hijo culto, eres suyo barrio. Porque ya que ¿verdad? Que es culto. Y cuando espera bon su chave, ni que te vi que chanca yo barrio, shakembe culto. O que quise culto chara bon checha. O que kawah que me chaval. Uchanim arera uchoch la iglesia y la pastor aren. Dos okmik ya ser culto, okmik aren da pastor chua y la iglesia arera uchoch. Entonces ni gente tapón ni gente ton, verdad, pues que han prosperado, sino que que van a sufrir. Si es que al leer un tiro al capítulo 16, hermanos, es que ya cuenta Cheche Sansón, porque cuando Dios, hermanos, costumbre checano como evangélicos y cache como acuache. Entonces lo que van que verdad puede ser con que esquí, puede ser con que con trachqui, lo que quedó. Y como otro chao, o trachqui, verdad, ujin, ya costura plan sentir mal, sino que ya con valor o coche. Y Sansón que la ayudó al principio, verdad. Dios dice que Sansón era una chiche, huerto chao, verdad. Concha, pero cuando es hecho para el temet, verdad, cuando es clarisha, cuando suma la risha, suma o taikcha, subeche cocha, y sumo banak para querer que eso chao. Pero qué decir, cuando suma o taikcha, qué decir shakra, bankascha, Sansón. Y ya con tiempo, Dios mismo lo va a permitir, porque Sansón, Dios mismo lo va a permitir, Sansón subir, ¿verdad? Su colmiche de cuarto chao, y cuando subir, porque cubierto la Biblia, y el espíritu de Jehová se apartó de Sansón. Y cuando el espíritu se apartó, que decir Sansón, ya cosminara claro, ¿ya? Y cuando cosminara claro, dice que los filisteos, que han que leer unos versículos por ahí, hermanos, Jueces capítulo 16, verso 23, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. ¿Qué decir? Sansón era que la luna, ¿verdad? Es como el coche para una iglesia evangélica, puede ser chicos, ¿verdad? Hermanos, eso, o evangélicos, costumo que van a orar, ¿verdad? ¿Qué decir? Sansón cuando otro don pan ruleya Dios, ¿verdad? ¿Qué decir? Con valor, coach up. Por ejemplo, puede ser una chica que corta, pero puede ser con un vecino, con un amigo, con un cachal, don cheche o pan el evangelio. Entonces, cuando don cheche o pan el evangelio, ¿qué decir? Arenila y sostener. Horario mujer, que decir literalmente, ¿verdad? Pero en cambio, cuando yo el evangelio, ¿verdad? Pues puede ser que pico Dios, puede ser que un yabil, puede ser que problemas, puede ser que pico la iglesia, como chaco la hermana suya la testimonio, ¿verdad?
su donojer, su vida, su situación. Entonces, que van a animar el caché, que lo que yo han Corea, ¿verdad? Que pico, pues si la hermana está crechla, pues también en que ve, ¿verdad? Porque que un lo llora por decir. Entonces, Sansón, erejela, su banco, cobico, chqueria, y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Verso 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Hermanos, entonces, hermanos, la juventud cuesta, hermanos. La juventud, por eso Rabón Iralí, quitar consejos. Y si es quitar consejos, es para su bien. En hermanos, machentá, mujer, hermanos, en mi cuestión son o chanegri. Charmar, lucijar Dios, que yo pensamos, cajo en más, por eso con orar, hermanos. A leer otro versículo, mis hermanos, Proverbios, capítulo 20, verso 11. Mis hermanos, ya, son hermanos. Proverbios, capítulo 20, verso 11. Aunque aún el muchacho es conocido por sus hechos y su conducta fuere limpia y recta. Pero ahora, hermanos, que decir, chiquiera bon, chiquiera don pevi. Como ya veo, ojo papá, que van a instruir, ¿verdad? Como ya el versículo es malo. Ojo papá, que van a instruir a claro, que me chique, ¿verdad? Pero ya cuando yo André, ya que cheque, hermanos. Pero con un versículo, último versículo, que leer Chupan, Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud. ¿Qué decir? Urari kubia, alégrate, joven. ¿Qué decir? Chatkita, atabón, atalín. Y tome placer tu corazón. La justicia, tome placer tu corazón. ¿Qué decir? Lo que atco por más. Es que, hermanos, Dios debe orar para pensar COVID. Así como las cosas malas para pensar COVID. Pero COVID por alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón. ¿Qué dice la Biblia? Lo que copa más, lo que kelshak pakosh, si kaba, chikopsa kosh. Si lo que pepa pensar, si ukachboche kado, pues da. Pero tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Quisiera la Biblia pueda mencionar, hermanos, llamela Chauani cree, si hat verdad, si cuál hagan, verdad, pues con abor, con ali, si pepo pensar, checobi, pues en huacando, pues la Biblia pues da. La ha chobnik, la ha pensar. Pero última palabra cubico, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Entonces, quiere decir, haré la última palabra, mis hermanos, que juntir lo que Rabón, lo que Ralik, Pepokosh, Kodón, que decir, Kopne Dios que va a juzgar. Quiere decir, juzgar, quiere decir, que va a entregar cuentas. Si Rabón, si Ralik, Shuban Cuentrib, Shutar consejos, papá, Shubiecoche, mira mi hijo, Chulana bien obe. Kas katkolbana bek, che miembro de la iglesia, kas que la ven el cual, chacas que la bek. Esos son consejos bonitos, mis hermanos.
Arila deseos que el cual. O como papá, vamos a hacer mal canche con ali, vamos a hacer mal canche con abon. A veces cuando que está que como ya se que casta, que está que como ya se postquiaclo, es que casta que van a sufrir. Por eso, por eso, que el que decir que hay que llamar la atención, hermanos. Pero Dios cubico crea, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hermanos y hermanas, Dios va a bendecir, hermanos, y van a orar por la palabra de Dios, hermanos. Señor Jesús, que ya gracias, Chave Dios, una vez más en esta tarde, Dios mío, por tu palabra, Señor, que se han compartido en este lugar, Dios mío. Porque solamente al Señor crea palabras en mis labios, Dios. Atcachó Dios, la juventud, Dios. Por eso que van a instruir con la palabra, Dios mío. Señor Jesucristo, yo a bendecir, Señor, se lo fuera presente, Dios. También la chiconta,